Hola a todos, buenos días. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas, y es un gusto darle la bienvenida a una nueva edición de FATV Masterclass. Y déjenme decirle algo, este es el último programa del 2025. El cierre de otro año increíble para nosotros acá en FATV, y a eso es gracias a ustedes, nuestra comunidad leal que nos acompaña sesión tras sesión. Ustedes nos inspiran en serio. Cada vez que diseñamos un programa, pensamos en una sola cosa: cómo le entregamos el mayor valor posible por su tiempo. Porque sabemos que su tiempo es oro, y si nos regalan una hora, más nos vale que esa hora cuente. Bueno, para eso vamos directo al grano. Vivimos en una industria donde la velocidad es la nueva moneda. La tecnología no espera. Los usuarios no esperan, y los ciberdelincuentes definitivamente no esperan. La pregunta no es si tu organización será atacada, la pregunta es cuándo y si estarás preparado para demostrarlo. Por eso hoy hablamos de SOC 2. SOC 2 no es un certificado que cuelgas en la pared para impresionar a visitas. Es la forma en la que el mercado financiero separa a los profesionales de los improvisados. Es como demuestras que no solo dices que eres seguro, sino que puedes probarlo, con evidencia, con proceso, con resultados. Y aquí está la realidad incómoda. Si trabajas con bancos, fintechs, procesadoras de pagos o cualquier jugador serio del ecosistema, SOC 2 ya no es opcional, es el precio de entrada. Pero no vamos a quedarnos en la teoría. Hoy vamos al terreno de batalla. El criterio Security y sus tres pilares operativos: monitoreo y alertas, gestión de vulnerabilidades y respuestas a incidentes. Recuerden, esta sesión es interactiva. Manden sus preguntas por el chat. Las mejores las respondemos en vivo. Y como siempre, quienes participan en al menos del 75% de la sesión recibirán un certificado. Súbanlo a LinkedIn, presuman un poco si se lo han ganado. Bueno, y ahora permítanme presentarle a las personas que realmente saben de esto. 3 expertos de Ubiquo que viven y respiran ciberseguridad. Ariana Jaimes, Managed Security Service Manager. Ariana entiende algo fundamental. La seguridad no es solo tecnología, es experiencia de usuario, es confianza, es la diferencia entre un cliente que duerme tranquilo y uno que está buscando alternativa. Su filosofía: flexibilidad para anticiparse al mercado, no para reaccionar cuando ya es tarde. Después tenemos a Gabriel Latorre, Lead Security Operations Center. Gabriel lleva más de una década liderando equipos SOC en empresas de telecomunicaciones y tecnología. Una década. Eso significa que ha visto de todo, desde ataques de script kiddies hasta amenazas sofisticadas de nivel estatal. Hoy impulsa automatización, gestión de riesgos y soluciones SIEM avanzadas para una cartera de clientes que confía en él para dormir tranquilos. Y tenemos entonces a Héctor Martínez, Lead Ethical Hacking. Héctor es ingeniero de sistemas, está cursando una maestría de ciberdefensa y tiene más de 10 años de experiencia en organizaciones de clase mundial. Es de esos profesionales raros que combinan práctica técnica con visión estratégica. En otra palabra, puedes hackear tu sistema y explicarle a tu junta directiva por qué debería importarles. Bueno, antes de traerlos al escenario a nuestros 3 invitados, hagamos una breve pausa para conocer poco más sobre Ubiquo y sus soluciones. ¿Sabes cuál es uno de los mayores desafíos de una empresa en la era digital? Proteger su activo más valioso, confidencialidad y seguridad de la información. Por eso transformamos la ciberseguridad en una ventaja competitiva. Contamos con un ecosistema de soluciones integrales, flexibles y escalables a cada necesidad, y alianzas estratégicas con los principales partners del mercado. Nuestro equipo de expertos certificados brinda atención personalizada y consultoría world class para el sector público y privado.
Abordamos la ciberseguridad de una forma integral, desde el análisis de prácticas, tecnologías y arquitecturas, hasta la implementación de plataformas de protección de red y endpoints. Contamos con servicios de Red Team y Blue Team y evaluamos el cumplimiento con estándares internacionales, frameworks y marcos legales. Tenemos todo lo necesario para que tu transformación digital sea también segura. Ubiquo, soluciones digitales seguras. Bueno, bienvenidos. Es un verdadero placer tenerlos acá con nosotros. Gracias, Rey, por la invitación. Gracias, Rey. Muchísimas gracias, Rey. Aquí les voy a dejar el escenario, va a ser todo de ustedes y yo regreso al final de la sesión para las preguntas y respuestas. Buenísimo. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a la siguiente slide. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, quería agradecerles por compartir este espacio hoy con ustedes. Para nosotros es un honor poder estar presentes hoy en esta charla. Me llamo Ariana Jaimes y estoy a cargo del área de MSCP. MSCP es el proveedor servicios gestionados de Ubiquo. Nosotros nos encargamos, somos especialistas en la parte de brindar servicios gestionados, sobre todo muy en la parte técnica, la parte operativa, acompañando a nuestros clientes en diferentes verticales de lo que es la ciberseguridad. Y antes de que comencemos a hablar en materia de lo que es SOC, me gustaría que estemos alineados en lo que es el panorama actual de lo que es el mercado fintech en la región. Cuando hablo de la región me refiero a lo que es el Caribe y América Latina. Si quieren vamos al siguiente slide. Una cosa importante que ha venido ocurriendo en lo que es el mundo fintech es que ha venido teniendo un crecimiento bastante veloz. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que fue en el año 2017, reportó aproximadamente más de 700 fintech operando en la región. Y en el 2023 dio un salto bastante importante, se reportaron aproximadamente más de 3.000 fintech. Eso es un síntoma importante que uno puede ver que hay bastante interés en lo que es la inversión, innovación y consumo de servicios digitales. Sin embargo, nosotros como especialistas de ciberseguridad vemos desde nuestra visión que a mayor crecimiento de este tipo de mercados hay mayor brecha de seguridad. Por eso, ahora alineados más o menos a lo que sería la problemática, les hago la siguiente consulta a ustedes, a la audiencia que los estoy leyendo ahora en vivo en el chat. ¿Cuánto ustedes creen que tarda hoy en día una organización en detectar y contener un intruso? ¿Alguno se atreve a tirar alguna data, algún número? Gaby, Héctor, ¿ustedes qué opinan? Es una data bastante compleja. Yo te diría que alrededor de, no sé, 5 o 6 meses es un tiempo bastante variable. Puede ser nunca también, pero bueno. Exacto, está bueno va a depender mucho de la postura de seguridad de una compañía. Nosotros investigamos que recientemente, lo que fue 2025, IBM tiró un reporte de que aproximadamente las organizaciones se tardan entre 317 días solamente para detectar y contener un intruso. Es acá entendiendo este promedio de días que les diría es casi un año, es un montón. Vamos al siguiente slide. Hay dos conceptos muy importantes en lo que es la ciberseguridad y por eso hablaba de la cantidad de días en promedio que tarda una organización en detectar un intruso y detectar y responder, que es el MTTD y MTTR. MTTD es el tiempo promedio de detección y MTTR es el tiempo medio de respuesta. Son dos conceptos que dependen uno del otro. Por ejemplo, yo pudiese tener el mejor equipo técnico, el mejor equipo de especialistas con las mejores herramientas líderes en el mercado de ciberseguridad y procesos para respuesta ante un incidente. Pero si yo no tengo un tiempos óptimos para la detección, nada hago con estar óptimo de un lado y no sé, tardarme 300 días en poder detectar. Entonces, una recomendación que les podemos hacer desde lo que es la ciberseguridad es que tienen que hacer un assessment, una evaluación de estos tiempos, ya sean para entender cómo es su postura hoy en día de ciberseguridad, cuánto tarda hoy en día su organización en poder detectar un evento de ciberseguridad y cuánto tarda en responder. Mi recomendación para poder tener idea de poder hacer esta evaluación de sus tiempos, les digo, hoy ustedes pueden hacer una evaluación, pero ya el siguiente año tienen que volver a repetirlo. Esto es un proceso de mejora continua. Nosotros recomendamos, hay servicios, por ejemplo,
Hay ejercicios de Red Team. Ejercicios de Red Team les permiten a ustedes entender cómo desde su lado su organización y su equipo de ciberseguridad puede detectar una amenaza, y también se pueden hacer ejercicios teóricos, que es el famoso tabletop, que es cuando una organización se junta con las diferentes áreas involucradas en lo que es la contención de un incidente y comienzan a trabajar. Y mira cómo estamos a nivel de procesos, estamos claros en cuanto a temas de roles y responsabilidades. Entonces, bueno, una vez entendidos que estas dos métricas son importantes y cómo encararlas, vamos ahora que a esta problemática también se suma la incorporación de riesgos de terceras partes. Nosotros desde MSCP tenemos lo que es la célula de respuesta a incidentes, y hemos observado que en muchos de los casos de los escenarios de ransomware que atendemos, siempre cuando hacemos la primera reunión de entendimiento con el cliente, ellos nos indican que tienen usuarios provenientes de terceras partes conectándose vía VPN a través de su infraestructura tecnológica. El problema de esto es que cuando tú le empiezas a preguntar, ok, ¿y cuál es el método de autenticación? ¿Solamente usuario y credenciales? Nos dicen que sí, muchas veces sus presupuestos no alcanzan para comprar licencias de MFA, factor de autenticación 2, solamente para los usuarios de la compañía, y dejando de lado a los usuarios de terceras partes. Por ahí hay un tema de error, porque la ciberseguridad a nivel compañía también hay que homologar a las terceras partes que involucramos en nuestros procesos. Si no, ahí tenemos una brecha vulnerable bastante clara. Y vamos al siguiente slide. Yo por las dudas, chicos, los estoy también leyendo en el chat. Entonces, es por esto importante que que es importante decir, oye, si yo dentro de mi organización tengo las mejores herramientas, tengo herramientas líderes en el mercado, muchas veces para tener una ciberseguridad óptima, no solo basta con tener buenas herramientas. Muchas veces, bueno, no diría muchas veces, yo diría siempre, el 100% de las veces, tenemos que acompañarla con procesos y personas especialistas. Les cuento una que nos pasó en nuestros escenarios de respuesta a incidentes. Teníamos un caso de un cliente que había sido víctima de Akira Ransomware, y cuando comenzamos a auditar qué era lo que estaba pasando y revisar los logs, nos dimos cuenta que ellos tenían una herramienta que es un NDR. Un NDR es una herramienta parecida a un EDR, que es el Endpoint Detection and Response, sin embargo con un alcance mucho más amplio, porque el EDR se enfoca en lo que es el endpoint de la compañía, pero el EDR abarca todo. Entonces nos dimos cuenta que ya el NDR había avisado días anteriores de que había actividad maliciosa, pero esta organización, al tener pocas personas operando las diferentes herramientas que conformaban su ecosistema tecnológico, no lo vieron. Tampoco tenían un monitoreo 24/7. Entonces son todas estas cuestiones que yo diría que es aprendizaje post-incidente que se tiene que comenzar a corregir. Vamos al siguiente slide. Para responderle a Bianca aquella pregunta, siempre es importante contemplar MTTD y hacer los dos. Mira, siempre es muy importante. Como les dije anteriormente, tú puedes tener la mejor respuesta posible de tu organización, procesos, personas, especialistas, herramientas, pero si no tienes un tiempo de detección óptimo, nada haces con enterarte 300 días después y responder después de eso. Entonces, por eso siempre se tiene que hacer un assessment, una evaluación de cómo están esas dos métricas de tu organización. Entonces, en función de eso, nosotros revisando las nuevas tendencias, porque nosotros, además de tener un trabajo muy técnico y operativo de cara con clientes, nosotros también investigamos las nuevas tendencias de este año. Por ejemplo, este año está ya vienen en años anteriores lo que es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial a lo que es la operatividad en ciberseguridad. Sobre todo el cuestionamiento de las buenas prácticas que uno se hace de cómo hago con los datos sensibles de los clientes, son aspectos que vienen en tendencia. También el tema de automatizar procesos utilizando la inteligencia artificial. Ya nosotros estamos en una etapa de discovery en nuestros productos, tanto de SOC como de ethical hacking. Y una de las tendencias que estamos también observando en el mercado es que muchos fabricantes importantes en el mundo de la ciberseguridad están referenciando lo que es la incorporación de SOC 2 a lo que es las organizaciones. Entonces, y también hemos visto fabricantes que lo están acercando mucho a lo que es Latinoamérica.
¿Por qué digo que lo están acercando a Latinoamérica? Porque SOC 2 es un framework, es decir, es un marco metodológico que se creó en Estados Unidos, está creado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados y existe SOC 1, SOC 2 y SOC 3. SOC 1 es el que se encarga para lo que es la auditoría de los controles financieros de una organización, es decir, si estos controles no afectan a sus clientes desde un punto de vista financiero. Sin embargo, lo que es el mundo de las finanzas es algo que está fuera de mi nivel de expertise. Nosotros somos especialistas en ciberseguridad. SOC 2 es aquel que se encarga de auditar cómo una organización que trabaja con tecnología hace el tratamiento de los datos sensibles de sus clientes. Y SOC 3 es un reporte de conocimiento público y sencillo que se encarga de mostrarle a aquellas partes de interés, por ejemplo, a un cliente potencial, que esta entidad u organización está certificado bajo SOC 2. Otra cosa, ¿qué evalúa SOC 2? SOC 2 hace una evaluación basándose en 5 criterios de confianza, son estos acá que están en este slide, que es seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad. Nuestro enfoque o nuestro foco en esta charla es hablar de seguridad, porque si bien seguridad es un criterio obligatorio cuando las organizaciones quieren certificar SOC 2. Tú puedes tener 5, pero siempre lo obligatorio va a ser certificar seguridad. Ahora, otra particularidad que ocurre con este marco metodológico, SOC tipo 1 y SOC tipo 2, lo que es SOC 2 del tipo 1 es cuando el auditor se encarga de revisar si tus procesos a nivel compañía están bien diseñados. Yo diría que es una foto actual de cómo están hoy en día tus procesos. Y SOC del tipo 2 sí ya es una tarea más del mediano y largo plazo, porque ahí el auditor, más allá de validar que tus procesos están correctamente diseñados, lo hace en un periodo de tiempo determinado. Muchas veces se hablan entre 3 y 12 meses. Entonces, mientras lo que es el tipo 1 se encarga de revisar el diseño, es decir, tu foto actual, tipo 2 se encarga de revisar que ese diseño realmente está funcionando de manera correcta. Por eso es que el auditor se encarga de revisarlo en un periodo de tiempo que se acorde. Vamos a pasar al siguiente slide. E ir más en profundidad, un auditor cuando se encarga de revisar lo que son los procesos de seguridad de una compañía, hace un barrido por algo que se llaman los Common Criteria. Yo diría que no sé, acá Pedro Herrera hace una pregunta de SOC 2 puede ser reemplazado por una certificación ISO 27001. Mira, hay una parte de lo que nosotros investigamos y porque es tendencia es que SOC 2 se encarga de, o sea, te certifica siempre y cuando el auditor quede conforme de que tu operatividad está funcionando. O sea, se enfoca más en mostrar evidencia de que la operatividad está funcionando y más adelante lo vamos a ver cuando Gaby Latorre y Héctor Martínez nos cuenten o nos mapeen como por ejemplo un servicio de SOC, Security Operations Center, monitoreo 24/7, se mapea con los común criteria de SOC 2. Entonces, como le venía diciendo, un auditor se encarga de hacer un barrido exhaustivo de los común criterios, que son 9 criterios, para certificar que los procesos de una organización a nivel de seguridad están ok. Nosotros en esta charla vamos a cubrir CC3, CC5, CC7 y CC9, mapeándolo con los servicios y la operatividad en que nosotros hoy brindamos a nuestros clientes. Ahora, bueno, los voy a dejar con Héctor Martínez, que es nuestro líder del equipo de Ethical Hacking, que él les estará brindando este tipo de ejercicios de la vida real. Los dejo ahora con Héctor. Gracias, Sari. Siguiente, por favor. Bueno, gracias, Sari, por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Como lo comentabas, bueno, yo soy el líder del equipo de Ethical Hacking de Ubiquo y hoy vengo a conversar de lo que es la gestión de vulnerabilidades y cómo la relacionamos con los common criteria que están dentro de security. Específicamente voy a hablar de los common criteria que tratan de la evaluación de riesgo, que es el CC3, el CC5, actividades de control, y el CC9, mitigación de riesgos. Así como lo comentaba Ari hace un momento, SOC 2 no habla explícitamente de gestión de vulnerabilidades, tampoco habla explícitamente de ningún tipo de control. Lo que queremos hoy comentar es que gestión de vulnerabilidades puede ser uno de esos controles que podemos implementar dentro de estos common criteria.
Siguiente, por favor. Ya iniciando sobre lo que es la evaluación de riesgo, acá lo que buscamos es identificar los activos, tener un inventario de activos donde podamos clasificar ya sea por áreas o por criticidad los activos que están dentro de nuestra infraestructura y desde ahí implementar un proceso de detección de vulnerabilidades, un escaneo de vulnerabilidades, un análisis de vulnerabilidades que nos lleve luego en base a esa severidad, que muchas veces o que siempre va a ser en base a la severidad propia de la vulnerabilidad, que viene establecida puede ser por el CBCS como estándar de severidad. Eso como severidad de la vulnerabilidad, pero la priorización es en base al impacto, a la exposición de ese activo de nuestra infraestructura. O sea, a la hora de evaluar el riesgo, no lo hacemos en base a la severidad de la vulnerabilidad, sino en el contexto del negocio. Entender cómo impacta o dónde impacta cada vulnerabilidad y en qué activo crítico, qué tipo de información confidencial se está afectando. Acá, como también se comentaba anteriormente, acá se evalúa un proceso, no una tarea puntual, no un escaneo, sino evidenciar que se tiene un procedimiento y un trabajo continuo sobre esto. Por ejemplo, siguiente por favor, acá vemos un procedimiento ejemplo que podría ser iniciando desde la identificación de una vulnerabilidad, luego cómo se analiza el impacto que esta vulnerabilidad genera sobre nuestros activos, luego cómo priorizamos el trabajo, el tratamiento de mitigación sobre estas vulnerabilidades, qué personas o qué equipos son los responsables de aplicar los tratamientos de remediación, cómo validamos estas tareas de remediación que se aplicaron sobre estas vulnerabilidades y sobre todo documentar todo. Luego después, con el riesgo residual, volver en base a esa continuidad que ya hablamos, volver a realizar este mismo procedimiento sobre el riesgo que persiste. Siguiente, por favor. Ya acá, hablando siguiente, acá luego vamos a hablar de lo que es el control de actividades. En este punto es importante entender que lo que se busca es tener políticas ya formales, establecidas, procedimientos bien documentados, tener registrado quiénes son los responsables y quiénes han sido los que han sido asignados para tratar algunas vulnerabilidades y el tiempo que cada una de estos trabajos o procesos de remediación ha llevado, que haya registro y documentación de todo lo que se va trabajando. Siguiente. En base a lo que es el control de actividad, buscamos tener una madurez demostrable y en base a la automatización, a la mejora de nuestros procesos. Por ejemplo, demostrar que tenemos procesos automatizados, ya sea escaneos o análisis de vulnerabilidades semanales internos, trabajos mensuales, trabajos trimestrales en base a un servicio tercerizado de pruebas de intrusión, por ejemplo, o que tenemos un proceso integrado con el pipeline de desarrollo o con la administración del servicio de IT. También es muy importante tener una visión de esto, un dashboard donde podamos ver la evaluación desde la etapa inicial de cómo estaba, cómo era el estado del riesgo inicial y cómo va evolucionando hacia futuras etapas luego del tratamiento de las remediaciones o de las estrategias de controles que vayamos implementando. Siguiente, por favor. Ya ahora aquí hablando de la mitigación, pasando al punto de SS9, aquí ya hablamos de un plan de prevención. Ya estamos hablando del riesgo, tener un plan de prevención, un plan de remediación, cómo voy a tener claro y demostrable y evidencias de cómo voy a tratar un riesgo, de incluir la gestión de terceros, de los proveedores, cómo es la gestión de los parches de actualizaciones y cómo voy a reducir los riesgos residuales. Acá, bueno, hay una pregunta y creo que es importante. ¿De qué hablamos cuando me refiero a lo que es riesgo residual? Para explicar esto vamos a hablar de tres tipos de riesgo, que es riesgo inherente. El riesgo inherente es el que en el primer análisis, en la primera evaluación que identificamos el riesgo que tenemos, ese es el riesgo inherente, la etapa inicial. Luego que implementamos una etapa de remediación, que implementamos controles, que mitigamos, que ya evaluamos cuál es el resultado, nos queda un riesgo residual, el riesgo que persiste. Este riesgo, digamos que es el que da las pautas o el que nos lleva a implementar estrategias de trabajo futuros, porque es sobre el riesgo que vamos a trabajar y que vamos a volver a implementar esa continuidad de trabajo.
Y el tercer riesgo es el riesgo aceptado. Digamos que es el riesgo que la empresa está dispuesta a tolerar. Entonces, ¿qué se busca? Que ese riesgo residual del que hablábamos antes, que fue el riesgo que quedó después de implementar un proceso de remediación, ese riesgo residual siempre se busca que esté dentro de los niveles del riesgo aceptado de una empresa. Siguiente, por favor. Entonces, la mitigación de un riesgo siempre buscamos trabajar en base al contexto del activo por criticidad, no en base a una vulnerabilidad o a una actividad puntual, sino entender que hay un proceso que va a evaluar un riesgo en base al negocio y que ese proceso debe aplicar igual para una vulnerabilidad que establezca un riesgo o 10 o 100 o 1000 vulnerabilidades que nos lleven a otro tipo de riesgo diferente, pero que el proceso se encaje igual de la misma manera. Y hay que tener en cuenta en base a la explotabilidad y el impacto del negocio. Acá, por ejemplo, nosotros en nuestro servicio de día a día tenemos dentro de nuestro cantidad de clientes, tenemos pymes, que son empresas muy chicas que tal vez no tienen los mismos recursos que tienen las empresas grandes que también tenemos dentro de nuestros clientes y algunos de estas empresas chicas, sus procedimientos tienen muchos procesos manuales. Ya clientes como bancos, vemos que los procesos son mucho más automatizados. ¿A dónde apunto con este ejemplo? Que independientemente de que una empresa tenga más procesos manuales u otra tenga más procesos automáticos, que tenga más inversión, lo que se evalúa acá, lo que un editor va a ver es que haya un procedimiento claro, documentado, que haya un registro de cómo se trata un riesgo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que no buscamos? No se busca corregir todo, se busca implementar etapas de trabajo, plan de trabajo. Vuelvo a la parte anterior donde decía que un procedimiento que aplique para uno, para 10 o para 100 vulnerabilidades, entonces no se busca, un auditor no va a preguntar si se mitigó, se remedió todo una cantidad de vulnerabilidades o el riesgo, sino va a buscar evidencia de que hay un proceso de trabajo. No se busca corregir por CCB, por CBSS, por severidad o por cantidad de vulnerabilidades. Sí se busca una documentación, una priorización de trabajo que esté basado en el riesgo del negocio y no solamente por la criticidad de cada una de las vulnerabilidades. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. ¿Qué situaciones nos puede generar una no conformidad? Por ejemplo, no tener una política formal, no tener un procedimiento establecido, no tener evidencia de que se realiza una validación del trabajo de remediación, como de testing, de validación, no involucrar dentro de esta gestión de vulnerabilidades a los terceros o nuestros proveedores y no tener registro de los tiempos que se fueron, de los tiempos de ese trabajo o tratamiento de remediación. ¿Qué si busca un auditor? Siguiente, un auditor busca tener tickets claros de cómo se trató una vulnerabilidad desde que se detectó, desde que se creó, qué responsables se asignaron, ya sea una persona, un equipo, el tiempo que se tardó en tratar esta vulnerabilidad, la evidencia de que se revalidó ese tratamiento o qué resultados nos dio ese tratamiento. Muchos sabemos que muchas veces a la hora de mitigar una vulnerabilidad puede ser que ésta haya sido mitigada completamente o que genere una vulnerabilidad nueva. O no. Es importante a la hora de revalidar, de testear esto, darnos cuenta y entender cuál es el riesgo, que si fue mitigado totalmente o si hay un riesgo residual sobre esto. Es importante también tener informes, reportes, indicadores que nos muestren la evolución de la inversión que se está haciendo sobre cada uno de estos procedimientos. Adelante, por favor, siguiente. Siguiente. Como evidencia, podemos mostrar a estos auditores cómo es el proceso desde que hay un hallazgo, de que hay una detección de una vulnerabilidad, cuándo se crea un ticket, cuáles fueron los procedimientos de remediación, cómo se revalidó, cómo se validó este tratamiento, el cierre que se le dio a esta vulnerabilidad y que haya registro de esto. Después, para lo que son los tiempos de tratamiento, los SLA, esto es como ejemplo, lo que vemos en la pantalla no siempre tienen que ser los mismos tiempos. De hecho, nosotros cuando realizamos los análisis de vulnerabilidades dentro de la gestión de vulnerabilidades o pruebas de intrusión, siempre tenemos una notificación inmediata de cuando detectamos una vulnerabilidad crítica. Tenemos algunos clientes que tienen acción inmediata, tenemos otros que no, que tal vez la acción ya va en una cantidad de días diferente.
volvemos a la parte de procesos registrados, documentados y formales. Puede ser que un cliente o una persona dentro de su infraestructura tenga establecido que el trabajo, el tratamiento de una vulnerabilidad crítica es de 10 días, otro puede llegar a tener 15, dependiendo de las herramientas, del equipo de trabajo, de los recursos humanos, de las políticas. Hay que tener en cuenta, en base a a todas estas variaciones, sistemas, cómo implementar estos controles y procedimientos que se ajusten a nuestro propio negocio. Siguiente, por favor. Ahora, Ari hablaba al inicio de cómo llegar a entender cómo reducir los tiempos de detección y los tiempos de respuesta. Yo creo que la gestión de vulnerabilidades acá es la respuesta a eso, porque a través de una gestión de vulnerabilidades vas a tener una visión clara de cómo está tu infraestructura, de qué debilidades, qué vulnerabilidades tienes y cómo tratarla. Y en consecuencia, las probabilidades de que un incidente ocurra o de cómo puedas detectar que hay un incidente o de que una persona malintencionada está tratando de aprovecharse de unas vulnerabilidades va a ser mucho menor en tiempo que si no tienes una gestión de vulnerabilidades implementada. Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando la parte de estos 3 common criteria, después le doy paso a Gaby. En sí, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la evaluación de riesgo? De que tenemos que analizar y comprender el riesgo que tenemos en nuestra infraestructura. Luego en el CC5, que es la actividad, los controles de actividad, es saber, entender que hay políticas o tener políticas formales, procedimientos formales implementados y medidos. Y luego ya cuando hablamos del CC9, que es la mitigación de riesgos, es saber y tener claro qué riesgo fue mitigado y cuál riesgo residual fue aceptado o está dentro de los niveles umbrales de lo que la empresa puede llegar a tolerar. Bueno, ahora ya cerrando la parte de los S3, de los common criteria de evaluación de riesgo y de mitigación de riesgo, le doy paso a Gabriela Torre, quien va a hablar un poco más de lo relacionado a lo que es monitoreo y relacionado al SOC. Gracias. Bueno, pido la siguiente diapositiva. Bueno, gracias Héctor. Buenas tardes a todos, un gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Gabriela Torre, líder del Secure Operations Center de Ubiquo. Bueno, dado la experiencia y acompañado de las normativas más actuales, hoy vamos a estar hablando de la normativa SOC 2, que es System Organization Control, no tiene nada que ver con el SOC de Secure Operations Center, por las dudas lo digo. Puntualmente vamos a ver los criterios, los common criterios 7, los 5 puntos, que van a estar comentados obviamente porque están en el marco de lo que es monitoreo. Ahora, vamos a hablar de estos temas antes de pasar a los common criteria, como para tener una base de lo que vamos a hablar. ¿Qué significa monitorear en SOC 2? Bueno, básicamente no es solo guardar logs, es un poco de mirar qué cambios hay a nivel de infraestructura, mirar los accesos, qué comportamientos pueden ser anómalos o lo que no encaja con lo esperado. Acuérdense que nosotros somos como animales de costumbres, donde tenemos rutinas. Los atacantes o las cosas indeseadas no son rutinarias, sino que buscan como si buscan algo que no encaja. Entonces, la idea es justamente que esta norma SOC 2 se encarga más de alguien que hacía una pregunta si la ISO 27001 podía reforzar o por lo menos quedarse con la 27001 y no hacer la SOC 2. La realidad es que van en paralelo, son dos cosas distintas. La normativa SOC 2 es muy critica todo lo que hace la empresa, entonces la pone en orden. La ISO 27001 es un cumplimiento que es posible, la norma 2 es un poco más difícil de cumplir porque hace que alinear todas lo que es reportería, lo que son asuntos internos que nunca se logran alinear, que a veces pasa por el lado humano. Bueno, todo eso hace que mejore, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, los problemas, digamos, no avisan, uno se entera tarde,
cuando el impacto ya es mayor. Lo que hace la normativa es justamente decir, bueno, a ver qué tenés, qué haces, hacia dónde querés ir en un futuro y las hace cumplir. Sí o sí, ¿no? Hace que esto hace bueno, que sean las detecciones más rápidas, ¿no? Y que los problemas se hagan más pequeños. Es lo que mayormente pasa en las empresas, ¿no? Que dicen, bueno, ahora tengo un 100, ahora tengo los dispositivos de seguridad que tengo que tener, envío todos los logs de todos los dispositivos a este 100, me quedo con las alertas de foul del servicio, no hago preguntas porque yo ya lo tengo, ya cumplo con ciertas normativas. Y esto no, esto lo que hace justamente hacer crítica y empezar a impulsar qué pasa dentro, ¿no? Bueno, es una auditoría un poco más dura. ¿Qué controles se esperan? Los controles en sí son un poco qué es lo que detectamos como raro, con lo cual no nos basamos más en los errores, sino en lo que nos parece que puede ser posible, pero poco probable, tal vez. Entonces, actuar de una manera preventiva, ¿no? No preguntándose todo ni siendo tan crítico digamos, a todos, pero sí fijándose si algo no está dentro de lo que suele estar como empresa, ¿no? Conocer muy bien a la empresa también. Bueno, todo eso hace que se pueda volver a operar de una forma segura, que tampoco importen tanto las herramientas. A veces uno está muy como metido, bueno, ¿qué herramientas tengo? ¿Son buenas? ¿Son malas? A veces las herramientas no son tan buenas, pero el factor humano es muy bueno. Por lo tanto, te pueden faltar herramientas, pero si vos le das mucho valor humano a tener un buen profesional, tal vez hoy con todas las herramientas que están aparte de inteligencia artificial, de automatizaciones, bueno, se pueden dar forma. Obviamente la norma va a criticar eso por todos lados porque se apoya muy en lo que uno tiene y en lo que obviamente le falta. Entonces hay que saberlo llevar. ¿Cómo se implementa y se demuestra? Bueno, lo que hay que hacer en primera instancia, todas las empresas lo tendrían que hacer, sería lo más óptimo, es que sepan primero dónde están los logs, tener backups de estos logs, ¿no? También, para poder demostrar con evidencias todo lo que ha pasado. Entonces, que tenga una etiquetera, que tengamos una etiquetera, si es posible, dentro del CIEM. Las evidencias de por qué se tomaron ciertas decisiones o no, escalamientos, tener todo en papel, ya que no tengo nada en papel, esto digital, pero bueno, tratar de tener todo lo más resguardado posible. Acuérdense que al desaparecer el papel, vamos a decirlo de alguna forma, tiene que estar todo en algún resguardo que no sea online. O sea, puede haber una instancia de cloud, pero fuera de eso, tiene que haber algo físico en algún lado. Y obviamente que si no hay evidencias, la normativa de SOC tiende a no existir, ¿no? Por eso les digo que es muy crítica y necesita bastantes cosas. Hay que poner siempre, hay un default de alertas básicas que tienen que estar, sí o sí. Estoy tratando de leer alguna pregunta o algo ahí, de leer un poquito. Voy a mirar de reojo. Pero bueno, básicamente siempre hay que tener un procedimiento para la respuesta, ¿no? Eso es lo mejor que se puede tener para que eso tenga la evidencia y dentro de la evidencia poder hacer algo. ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, un error muy común es tener logs y no hacer nada con ellos, no tener tendencia a revisarlos. A nadie le sirve tener un IDS, un IPS o un firewall que nadie mire los logs. Por eso dice, bueno, es mejor un 100. ¿Por qué? Porque, bueno, redireccionamos todo ahí y de ahí podemos mirar el macro.
algo que no pasa cuando uno mira solo un dispositivo, ¿no? La idea es que justamente todos esos dispositivos se relacionen, se tagueen dentro del SIEM, creen correlaciones de evento para que salga una alerta. Está en todo el tema de las criticidades, el tema de también tener un SOAR, llegado al caso, si se puede. Todo eso hace que tenga ese valor, que vos puedas ver algo antes de que ocurra. Como dijo Ari, muchas empresas seguramente estén por ser atacadas y no lo sepamos. El tema de ransomware hoy es muy grave. Se sabe que después, de hecho ya está pasando, la inteligencia artificial se está fusionando con los ransomware, entonces ya automáticamente ni siquiera necesitan internet, o sea que lo único que necesitan es llegar. Pero básicamente lo que hay que tratar es de no desconfiar de todo lo que pase, no hay que volverse loco, pero sí conocer su infraestructura, qué es lo que pasa internamente y saber cuándo algo merece la atención, sea propiamente de la empresa, porque la empresa tenga un CIEM o porque esté contratando un CIEM. De cualquiera de las dos formas, necesitamos ser críticos hacia adentro y hacia ese servicio de forma constante. La seguridad es eso, ¿no? Es estar todo el tiempo consciente de lo que ocurre. Ahora vamos a hablar, si querés poner la siguiente diapositiva. Bueno, acá un poco para lo que ya más o menos tocó Ariana, de dónde viene esto de la Asociación de Profesionales Contadores Públicos de Estados Unidos. Ellos definen estos 5 criterios para tener una base, pero como la rueda no se inventó, obviamente siempre todo lo que son normativas vienen de algún lado, ¿no? Casi siempre Estados Unidos, pero básicamente ellos la tienen, son muy protocolares y la tienen muy atada en ese aspecto, o sea que siempre lo que vamos a ver es que las normativas vienen de una base y siempre lo que van haciendo es evolucionando. No son tan cambiantes. Veremos qué pasa ahora con la IA y todo eso, pero bueno. Por las dudas, Gaby, te dejamos de escuchar. O no sé si... Sí, creo que tienes un problema con el audio, Gaby, no te estamos escuchando. Si quieren, vamos al siguiente slide. Y ahí le voy dando una mano a Gaby, que está teniendo problemas con el audio. Bueno, ahí nosotros básicamente, me parece que Gaby no nos está leyendo o no nos está escuchando tampoco. No se escucha a Gabriel. Si quieres pasamos a la parte de incident response. Si quieres, bueno, como la parte de incident response es parte de lo que hace un SOC, les cuento. La parte de Gabriel es básicamente hablar de la importancia de un Security Operations Center. Ahí está Gaby. ¿Se escucha allí? Sí, ahora sí. Ah, se ve que por tiempo. Me quieren censurar. Bueno, nada, lo que exige el Common Criteria 7, primero en el punto 1, que no está acá, pero básicamente es que tengas todos los dispositivos de seguridad, CIEM, IDS, IPS, EDR, XDR, fireware, y que todo eso esté centralizado. Alguien había dicho, bueno, los switch, también pueden agregar los switch, todo lo que crean que tengan que agregar, pueden agregarlo, no hay ningún problema. En el 7.2, monitoreo y detección de anomalías, la organización ahora vamos a ir punto por punto igual, la organización debe monitorear sus sistemas para identificar eventos inusuales, alertas de seguridad, comportamientos anómalos que pueden indicar un incidente. Bueno, nada, es lo que dice, lo que hablaba antes, ver cosas inusuales, ver cosas que no son normales, que no están dentro de la normalidad. El 3 dice análisis y gestión de alertas. Las alertas deben analizarse, priorizarse y documentarse. El SOC debe determinar su impacto y escalar cuando sea necesario. Perfecto. Tienen que estar al día los SLA, tienen que estar al día los escalamientos.
Tiene que estar al día la gestión de alertas, que siempre haya más alertas del servicio, que el servicio mismo te dé más alertas. Y que deben obviamente precisarse y tener todo documentado, que es lo más difícil. Sé que es lo más difícil, pero es lo que tiene que ser. Aunque el documento no sea lo más sólido, los documentos evolucionan, pero siempre hay que empezar por algo. El 7.4, respuesta ante incidentes. Ante un incidente, la organización debe detectar, contener, remediar y comunicar el evento con evidencia clara y trazabilidad completa. Trazabilidad son evidencias, tiene que estar todo evidenciado. Tiene que poder contenerse. Para eso, nada, lo mismo que antes, tiene que haber profesionales, ahí uno tiene que evaluar a sus profesionales mucho, más ahora que hay mucho profesional que no es tan profesional. Bueno, nada, tiene que haber una crítica también de los profesionales que uno está en su empresa, ¿no? O por lo menos, si no los hay, como siempre digo, es allanarle el camino, crearlos. Necesitamos muchos profesionales hoy en día, cada vez vamos a necesitar más, así que está bueno que haya un semillero y que se le dé oportunidades a los jóvenes. Recuperación operativa. Los sistemas en el punto 5 deben volver a un estado seguro, garantizando disponibilidad y continuidad. Esto es tratar de tener backups, que los sistemas sean redundantes de alguna forma, estén en HA, básicamente que tengan un sistema de backup, siempre lo digo, offline, que esté cada 3 meses. Eso es muy importante, se está pasando muy por alto por lo que veo y la verdad que sí hay que darle mucha bola. Y bueno, acá lo que ponemos es monitorear, detectar, comunicar y corregir. Básicamente esos son los pasos. Tomen todo esto que les estamos diciendo como, no digo para que vayan a la norma SOC 2, pero sí básenlo ahora para empezar a hacer algo en su empresa si no lo tienen. Bueno, que lo que va a hacer es llegar, en algún momento llegar, o por lo menos estar cerca, ¿no? Nadie dice que tienen que llegar a la norma en sí, pero bueno, está bueno tener un papel donde diga esto es hacia dónde vamos. Siguiente diapositiva. Esto no sé si vos, Ari, era que estabas o tenía que comentarlo yo. Ahí estoy. O falta una diapositiva. No, está bien. Bueno, doy paso a Ariana nuevamente. Disculpen, muchas gracias por estar ahí. Bueno, vamos a hablar si quieren vamos a la diapositiva de antes, porque ¿qué pasa? Como les dije anteriormente, lo que es cuando es el criterio, no, la anterior y la anterior a esta, lo que les decía al principio es que cuando un auditor hace un barrido de lo que es el criterio de confianza security, él lo que hace es un barrido sobre los 9 criterios, se llaman Common Criteria, y el Common Criteria 7, que es el del slide anterior, se encarga por velar que lo que es la infraestructura tecnológica de TI esté de manera monitoreada y de manera correctamente segura. Entonces, por eso se habla de que, por ejemplo, el Security Operations Center, el SOC, lo digo así para que no se confunda con SOC 2 de la charla de hoy, pertenece al Common Criteria 7. Entonces, acá es muy importante, nosotros hablamos de lo que era el MTTD y MTTR. MTTD nos ayuda, gracias a un SOC, a reducir los tiempos de detección drásticamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos un conjunto de personas que están monitoreando la infraestructura tecnológica en tiempo real, 24/7, y no dependemos por ahí de que está un equipo de TI sin un esquema 24/7, no monitoreando por ahí el estado de... Recuerden que un cibercriminal no trabaja de 9 a 18 y de lunes a viernes, no, él está constantemente tratando de identificar las vulnerabilidades dentro de una organización. Por eso, otra parte esencial de lo que es el común criterio número 7 es la parte de la respuesta a incidentes. La parte de la respuesta a incidentes habla sobre nosotros dentro de nuestro MSCP usamos el marco metodológico de NIST que consta de 4 fases. Las 4 fases para implementar
una respuesta a incidente de manera correcta dentro de una organización es colocando la fase de preparación. La fase de preparación es no esperar a que ocurra un incidente dentro de una organización para estar preparados. ¿Cómo podemos nosotros estar previamente preparados antes de que ocurra un incidente? Bueno, relevamos la documentación importante, por ejemplo, topología técnica, identificar cuáles son los activos críticos dentro de una organización, entender quiénes son los owners de ciertos servidores, definir roles y responsabilidades al momento de un incidente. Por ejemplo, si llega a caer un ransomware dentro de una organización, ¿a qué proveedores tengo que llamar? ¿Con qué áreas debo comunicarme? ¿Quiénes son los líderes de determinadas áreas? Eso es muy importante y eso es documentación que un auditor pudiese revisar al momento de certificar un proceso de respuesta a incidentes dentro de lo que es SOC 2. Luego está en la fase de detección, que nosotros hablamos el MTTD. La fase de detección, nosotros podemos tener una detección proactiva o reactiva. Reactiva es la que a nosotros no queremos llegar. ¿Cómo sería un ejemplo de una detección reactiva? Bueno, imagínense que ustedes están llegando a trabajar a su oficina, tipo a las 9 de la mañana, se conectan a su computadora y descubren que sus archivos han sido encriptados. Eso es súper reactivo. Es decir, se enteraron porque ya tienen al cibercriminal dentro de su infraestructura tecnológica. Ahí es donde no queremos llegar y existe la forma proactiva, que es cuando una organización cuenta con monitoreo 24/7 y es gracias a un Security Operations Center que se puede detectar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana o en cualquier momento actividad maliciosa sin llegar a la parte de la explotación de la amenaza. Obviamente, tener un Security Operations Center no es que estás exento a un ransomware, pueden haber otras brechas. Por eso se habla de que la ciberseguridad es un proceso de mejora continua. Luego de la fase de detección viene la fase de erradicación, contención y recuperación, que ya son las tareas en las que nosotros tenemos que contener una amenaza. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para eliminar un ransomware de nuestra organización? Bueno, se puede implementar un EDR si es que no lo tenemos. Como les dije al principio, EDR es la herramienta más robusta del mercado para poder mitigar lo que es la actividad de un ransomware. Sin embargo, hoy en día nosotros investigamos que gracias a la inteligencia artificial, los cibercriminales están creando herramientas para deshabilitar el EDR. Me parece interesante comentarlo en esta charla, ya que están usando este tipo de herramientas y parte de la forma que las organizaciones hoy en día tienen para poder desactivar la actividad de un ransomware es usar el EDR. Entonces, bueno, viene muy interesante la movida de cómo nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos en cuanto a las tendencias para ver qué medidas podemos tomar. Y ya la última fase, lo que es una respuesta a incidentes, es la fase de aprendizaje, que como les vengo repitiendo un montón dentro de lo que es esta charla, la ciberseguridad no es un proceso que se implementa y nos olvidamos, no, constantemente tenemos que estar haciendo assessment, evaluaciones de cómo está nuestro estatus de seguridad a nivel compañía, siempre colocándonos objetivos anuales para poder mejorar, es un proceso de mejora continua. Vamos al siguiente slide, por favor. Y como les decía, todos estos procesos que hemos venido explicando, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades, la implementación correcta de un Security Operations Center dentro de una organización, tener procesos aceitados de un Incident Response, nos ayudan, todo eso en conjunto nos ayuda a reducir los tiempos de detección y los tiempos de respuesta, que es el objetivo que una compañía siempre debe tener para poder mitigar un ciberincidente. Entonces, bueno, ya culminamos la charla, vamos ahora a la a la sección de preguntas. Bueno, felicitaciones. Esto ha sido, la verdad, que un masterclass que hace replantear cómo están haciendo las cosas. A ver, acá ustedes hemos tenido, ¿hasta dónde acá para certificar? Vamos con Germán Graíño, que pregunta, para certificar SOC 2, ¿se habla de monitoreo 24/7? ¿Esto implica el monitoreo de operadores o se puede mitigar o complementar con alertas y mensajería para activar guardias pasivas? ¿Puedes repetir la pregunta, Rey? Perdón. Sí. Germán Graíño dice, para certificar SOC 2, ¿se habla de monitoreo 24/7?
¿Esto implica el monitoreo de operadores o se puede mitigar o complementar con alertas y mensajería para activar guardias pasivas? Sí, acá un factor muy importante a aclarar a la audiencia es que lo que es la implementación de un Security Operations Center, lo que es la implementación de un sistema de gestión de vulnerabilidades o lo que es la respuesta a incidente, no es obligatorio dentro de lo que es la certificación de un SOC 2. Nosotros trajimos estos ejemplos operativos de nuestra experiencia del día a día para poder mapearlo con lo que es el SOC 2. Entonces, si bien para responderle al usuario es que para implementar de manera eficiente y reducir los tiempos de detección es necesario tener un Security Operations Center que nos ayude a monitorear 24/7 las alertas. Perfecto. Y acá tenemos otra que nos quedan unos minutos nada más y esto es de Enrique Alonso, que pregunta, por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento de riesgos de terceros, ¿qué es más confiable y práctico? ¿Solicitarle a un proveedor? ¿Podría ser que ofrezca soluciones tipo SaaS, contar con SOC 2 o ISO 27001? Mira, para monitorear la actividad de terceras partes, yo creo que lo importante es relevar cuáles son esos usuarios que están unidos al controlador de dominio, porque sería una muy mala práctica que personas entren a tu organización y que no estén homologados con tu controlador de dominio, que hacerlos entrar por VPN, colocarle factor de autenticación 2, darle esa información de quién es ese grupo de usuarios que entran y que estén constantemente monitoreados por un Security Operations Center. Es la única manera de poder, y que exista una comunicación ida y vuelta. Hemos visto muchas veces que hay usuarios que usan sus propias máquinas y no tienen herramientas homologadas a las políticas de una organización. Por ejemplo, utilizar herramientas sin licenciamiento, descargar herramientas en páginas maliciosas. O sea, es una cuestión de evaluar cómo es hoy en día la postura de un usuario de tercera parte que se conecta a tu organización. Bueno, y acá la última pregunta, otra vez de Enrique, que dice, ¿qué certificación es más completa en materia de seguridad? ¿ISO 27001 o SOC 2? ¿Cuál es la diferencia del enfoque? Ahí como yo trataba de responderle a los usuarios, SOC 2 no es obligatoria. Es un tipo de certificación que hoy las organizaciones hacen por voluntad propia. Yo creo que el diferencial es que nosotros quisimos traerlos a esta charla porque es una tendencia de la cual vienen hablando mucho los fabricantes este 2025. Nos llamó mucho la atención y entendemos que la certificación lo que quiere es demostrar que más allá de que hay procesos que están funcionando dentro de una organización, funciona la operatividad. Por ejemplo, funciona correctamente un Security Operations Center, funciona correctamente un servicio de gestión de vulnerabilidades. Eso es lo que quiere. Ahora, ¿cuál es más importante de una u otra? Bueno, yo diría que la ISO 27001 sigue siendo muy importante porque en muchos países es de carácter obligatorio, ya sea por regulaciones particulares de cada país. La otra no es obligatoria. Bueno, Ariana, Gabriel y Héctor, hemos llegado acá al final. Quería darle muchísimas las gracias por un masterclass majestroso, la verdad, fabuloso, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rey, por invitarnos. Un saludo a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a ti. Bueno, y llegamos al final, no solo de este masterclass, sino de un año entero de FATV. Como dije anteriormente, 2025 fue otro gran año para este programa y eso es 100% gracias a ustedes, nuestra comunidad leal. Ustedes, la verdad que son la razón por qué lo hacemos y la verdad que nos inspiran a dar lo mejor y traerles programación más relevante. Un agradecimiento enorme a Ariana, Gabriel y Héctor. Vinieron preparados, entregaron conocimiento real y nos dieron herramientas que podemos aplicar mañana. Eso es raro y eso tiene muchísimo valor. Gracias también a ustedes, la comunidad de FinTech Américas. Sin su participación, esto sería un monólogo. Con ustedes es una conversación. Y por supuesto, gracias a Ubiquo por hacer posible este evento y cerrar el año con nosotros. Ahora, para los que quedaron enganchados con el tema de hoy, los que pueden dejar de hablar de ciberseguridad, los que están pensando en cómo implementar esto en sus organizaciones, tengo una noticia. La conversación continua.
FinTech Américas Miami 2026, del 24 al 26 de marzo. Más de 1,800 ejecutivos de la industria financiera, 3 días de conocimiento, innovación, networking y sí, la legendaria diversión de Miami. Porque trabajamos duro, pero también sabemos celebrar. Escaneen el código QR en la pantalla para conocer más. Para los que han vivido la experiencia de FinTech Américas, saben que esto no es solo un evento, es un punto de inflexión, en donde se cierran deals, se forman alianzas y se definen estrategias para el año que viene. Y para los que aún no han participado, hagamos que el 2026 sea el año en que eso se cambie. Ahora, sí, de mi parte y de todo el equipo de FinTech Américas, felices fiestas. Disfruten a su familia, abracen a sus seres queridos, descansen, recarguen. Y les deseamos un 2026 feliz, seguro, próspero. Que sea un año de crecimiento, de logros y de esas victorias que solo llegan cuando te preparas para ellas. Nos vemos en el próximo año.